como instrumentos Ayer de el hijas Señor de habló Dios. sobre eso, ayer el Señor nos habló sobre eso. Entonces, no digamos no, no digamos sí, no digamos, Lo que el Señor el diga. Señor hace su parte, pero Mm, yo tengo que hacer mi parte. Y si mm. Dios ha puesto en mis dones y talentos, yo tengo que usarlos. Yo no puedo meter todo esta palabra, se la graben para actuar, para que sean el comportamiento diario de sus vidas. ¿Quién lo quiere leer? Dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Hasta el 7 o el 8 Hasta también? el 10. Ah, ok. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. El 10 dice, entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Bueno, hasta ahí. No, sigue leyendo. Ok, dice, entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les dará como herencia. Amén. Bueno, lo primero que dice es, sé fuerte y valiente. Sé fuerte, fuerte. ¿Qué les dice a ustedes ser fuerte? Ser valiente. ¿Qué significa eso para ustedes? Ser fuerte, ser valiente. Que tome los riesgos que sea. Ok, muy bien, excelente. ¿Qué más? Ponerse la armadura de Dios. Ponerse la armadura de Dios. ¿Qué más? Estar sobre la roca, Ajá, muy bien. sobre la Ajá, arena, sino sobre que ningún problema nos derrumbe. ajá, muy bien. Tener confianza en que el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza y que va delante de nosotros. Ok, muy bien. Fuerte, Dice, sé valiente. fuerte y valiente porque tú harás, tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. O sea, tú harás. Ahí es donde yo les decía, tenemos que actuar. Dios no lo va a hacer. Nosotras tenemos que Haremos. hacerlo. Haremos. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. ¿Cuál es toda la ley? La palabra de Dios. Es la ley de Dios. Es la palabra, es la Biblia, lo que tenemos que tener presente y obedecer. Para nosotros tener esa fortaleza, para tener esa valentía, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón memorizada para poder aplicarla. No te apartes de ella, dice el Señor, ni a derecha ni izquierda. O sea, no te apartes no vayas a pensar en tu inteligencia, no vayas a pensar en tu opinión, no te apartes de la palabra de Dios, que es la que te da la sabiduría, te da la inteligencia y te va a dar las estrategias para actuar, para hacer lo que tienes que hacer. Y después dice, recita siempre el libro de la ley y medita en ella de día y de noche. O sea, recitar es lo que yo les decía, memorizar. Recitar es, me la sé de memoria. Y memorizarla, ¿qué es? ¿Qué es meditar en ella? Meditar es que si yo recito algo, yo tengo que internalizarlo con inteligencia, saber cada palabra qué significa. Es muy fácil, sí, ser fuerte y valiente y apareció una tormenta y qué susto. No, eso no es ser fuerte y valiente, o sea, tengo que meditar y actuar con inteligencia de acuerdo a la palabra de Dios. Si Dios me dice, tengo que ser fuerte y valiente, eso es lo que tengo que ser, fuerte y valiente. Ahora, así, esa es la consecuencia, porque si yo hago eso,
prosperarás y tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxito. No hay otra fórmula. No hay Carolina, otros pasos. Ah, es perdón, Carolina. meditar, recitar, obedecer y ser fuerte y valiente. ¿Sí? Sí. ¿Qué A ver, más dice? perdón, Carolina, un minutico, quiero decirte algo. Yo siento que acá en esa primera parte donde el Señor nos está hablando es muy claro, porque nos dice ser fuerte y valiente. Es una orden. No nos está pidiendo el favor si es que quieres ser fuerte o si quieres ser valiente. Es una orden. No, es como nos dice en Filipenses 4:4, estén siempre alegres. Aquí nos dice, sé fuerte y valiente. Es O un sea, mandamiento. es un mandamiento y es una orden que el Señor nos da para que nosotros nos apropiemos de esa promesa, para Amén. nosotros poderla poner en práctica y poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Porque si Él Amén. nos da los dones, si nos da los carismas, si nos da todos los regalos que nos da, y nosotros no los ponemos en práctica y nos da miedo, ¿será que yo puedo hacer oración por aquella persona y ella se sana? ¿O será que yo puedo hablar y esa persona sí me va a escuchar? No, no es que será, es que nos van a escuchar. Es que Exacto. se va a sanar en el nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Bueno. Entonces después dice, ya te lo he ordenado. ¿Sí, sí dice así en la misma Biblia de ustedes? Después de que dice así prosperarás y tendrás de éxito, dice, ya te lo he ordenado. O sea, ¿te lo vuelvo a repetir o qué palabra no entendiste? Sé fuerte y valiente, dice ahí. No tengas miedo ni te desanimes. Entonces, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué? Porque no somos fuertes y valientes. ¿Por qué no estudiamos la palabra? ¿Por qué no recitamos la palabra? ¿Por qué no meditamos en ella? ¿Por qué no aplicamos la palabra? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Eso lo crees? Sí. Pero cuando viene algo terrible, se me fue esa de porque el Señor te acompañará donde quiera que vayas. No lo creo mucho. Entonces estamos con dudas, con incertidumbres, con ¿será que sí? ¿Será que no? No, todo lo que Dios dice es verdad. Y lo que Dios nos manda hacer es para cumplirlo, es para nuestro bien. Y ahí dice, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, muchas de las cosas por las que no hemos tenido éxito en las áreas de nuestra vida ha sido por eso, porque hemos tenido miedo, porque nos desanimamos, porque no recitamos la palabra de Dios, porque no la memorizamos, porque no nos la sabemos, porque a veces soy muy débil, pero cuando Dios dice que la debilidad, Él es nuestra fortaleza, ¿eso lo crees? Sí, entonces es comenzar a declarar la palabra de Dios para que nuestra mente sea la que renueve. Yo tengo que renovar mi mente. Yo no puedo seguir pensando como pensaba antes. Yo soy hija de Dios y como hija de Dios tengo que actuar como hija de Dios. Y si Dios dice que va a estar conmigo todos los días, va a estar conmigo todos los días. ¿Lo creo? Sí, lo creo. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Entonces, ¿por qué te desanimas? Entonces, ¿por qué no lees la palabra? Entonces, ahí digo yo, ¿qué hizo Josué? Después de que le dijeron eso a Josué, porque todo eso fue dicho a Josué, en el versículo 10 dice, entonces Josué, entonces, o sea, ya me dijeron eso, ¿qué hizo Josué? Dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo. ¿Cuál fue la orden? Vayan por todo el campamento, o sea, actúen, acción, ¿no? O sea, hay que actuar. No nos podemos quedar paralizados ni quietos, ni esperar que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor le da como herencia. El Señor ya tiene las bendiciones para nosotros. Nosotros tenemos que ir a hacer las cosas y reclamar esas bendiciones. ¿Qué hizo Josué? Actuó inmediatamente. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios, a lo que Dios le estaba diciendo.
y solamente actuando es que veremos los resultados de nuestras acciones. Si me quedo paralizada, ¿cuál acción? Si estoy quieta. ¿Qué voy a ver si estoy quieta? ¿Qué estoy esperando? ¿Un milagro? Estoy esperando milagros de Dios. Dios hace milagros, pero también dice, deja ya, actúa, levántate, resplandece, ya es hora de que te muevas. Entonces hay que empezar bien y no mal. Hay que saber aplicar los métodos de Dios, las estrategias de Dios, la palabra, la ley de Dios. Como Él dice, hay instrucciones, hay que cumplirlas. Y hay que cumplirlas al pie de la letra. No porque, no es que es que a mí me parece que no, entonces no estás haciendo lo que Dios dice, porque estás haciendo lo que a ti te parece. Y muchas veces no tenemos éxito, es por eso, en nuestras áreas. Piensen en las áreas en donde están todavía como desequilibradas, como que les falta, como que no han podido encontrar ese 100% de plenitud, de satisfacción, donde uno dice, ay, qué rico que fuera de tal forma, o qué rico que fuera así, o qué rico, no, como rico tener ese equilibrio que Dios quiere que tengamos, pero no, hay cosas que todavía como que, ay, ¿dónde están las fichas del rompecabezas para poner ya todo funcionando? Pero entonces es entender el propósito bíblico, entender la palabra de Dios, de tener nuestras áreas totalmente controladas. Por eso el test es muy importante hacerlo, porque eso nos da como un autoexamen de quiénes somos, qué estamos haciendo, qué tengo, cómo soy, y de esa manera vamos avanzando hacia el reino de Dios. Las áreas son el área física, el área emocional, el área mental y el área espiritual. Siempre nos vamos a mover en esas áreas, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, hay personas que son sanas físicamente, hay otras personas que no, que están enfermas físicamente. Hay personas que mentalmente las obstruye, cualquier problema las bloquea, no saben qué hacer, sufren de estrés, sufren de inseguridad, de desconfianza a nivel mental, a nivel de pensamientos. El área emocional, hay personas que son muy sensibles emocionalmente y entonces cualquier cosa que le hacen, que le dicen, entonces ya la bajaron, la desanimaron, la apagaron, ya no quiere orar, ya se me acabó la vida. Entonces son cosas que Dios dice, no, no, sé fuerte y valiente. Y el área espiritual, donde está la relación con Dios, que a veces decimos, ay no, Señor, hoy estoy tan cansada para orar, hoy tengo tantas cosas que hacer que no he podido hacer. Entonces, esas áreas son las que tenemos que trabajar para estar al 100%, o sea, prósperas y con éxito. Dios quiere que tú tengas éxito en cada una de esas áreas. No nos conformemos con migajas. Somos hijas de Dios y Dios tiene un banquete encima de la mesa para disfrutar con Él. Pero lo que pasa es que no hemos podido, porque esas áreas nos agobian, esos problemas nos obstruyen y no nos dejan avanzar. Cuando nosotros miramos Mateo 6:33, ¿estaba en Mateo 6:33? ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice, busquen primeramente el reino de los cielos y él agregará, ¿cómo es? A ver, buscar primeramente el reino de Dios y todo llegará por añadidura. Eso, busca primero el reino de Dios y su justicia. No, no podemos quitar palabras, no podemos añadir palabras. La palabra de Dios es precisa y si la vamos a repetir, tenemos que saberla. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que las cosas sean añadidas? ¿Qué añadiduras estoy buscando? Estoy buscando estabilidad emocional, estabilidad financiera, estabilidad sentimental. ¿Qué estoy esperando? Sanidad, salud física. ¿Qué estoy esperando? Esas son añadiduras.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir esas añadiduras? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo hago para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Orar y obedecer. Y fíjense que estamos repitiendo lo mismo y es tan sencillo. Y si ustedes se van a dar cuenta cuántos años llevan de cristianas donde todo el tiempo el Señor repite, obedezcan, sean fieles, obedezcan, obedezcan. Esa obediencia es la clave desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis al final dice, los que han llegado fieles hasta el final. ¿Qué es ser fiel? Fiel es que he estado con él todo el tiempo, obedeciendo. Entonces, es orar y obedecer la palabra de Dios, lo que nos hace ver la justicia y el reino de Dios. Estudiamos las parábolas ¿para qué? Para conocer el reino de Dios. Y mediante las parábolas, el Señor nos ha mostrado cantidad de elementos, de características que nosotras tenemos que tener como hijas de Dios para desempeñar el papel, la función como embajadoras de Cristo, como ciudadanas del cielo aquí en la tierra. Pero como no lo entendemos, no lo hemos hecho. Porque hay cosas más importantes para nosotras, que es curarme la salud, trabajar más porque no tengo plata, conseguir el marido, trabajar con mis hijos porque están totalmente desenfocados, muchas áreas que no están en orden y entonces estoy trabajando en eso, pero el orden no es ese. El orden es primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay que trabajar con orden, en orden. Primer paso. ¿Qué es lo primero? Dios. Dios es lo primero. No hay nadie más. Dios es lo primero. Si vamos a Salmo 35, 26, ustedes se van a dar cuenta que Dios quiere que nosotras tengamos bienestar. Porque algunas dicen, no, ya me tocó vivir esta vida, pues ya será aguantarme esta vida porque Dios ya, ¿no? Gracias a Dios que tengo comida y gracias a Dios, pero así ya no más. No, Dios quiere que sea exaltado su nombre y Él se deleita en el bienestar de su siervo. ¿Qué área tienes tú en tu vida donde no hay bienestar? Donde todavía te sientes que no hay bienestar. Dios quiere que tengas bienestar. Ese es el Salmo 35, 26. Dice, pero lancen voces de alegría y regocijo los que quieren mi vindicación y digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. ¿Ustedes son siervas? Nosotras somos siervas de Dios. Carolina, dime. Perdón que te interrumpa, yo quisiera como comentarte algo al respecto de lo que estábamos hablando ahora. Mira que es que el enemigo se mete muchas veces en los propósitos que uno tiene. Yo le digo experiencia personal y experiencia del grupo de Juan 4:14 que estamos prestando nosotros en Casarroca Pereira. Resulta que a nosotros se nos dañó la carpa, se rompió en 3 pedazos donde nosotros íbamos a llevar el mensaje y a dar a conocer la palabra y que la gente reciba al Señor en su corazón. La carpa se rompió, se volvió pedazos, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no, nosotros tenemos que predicar la palabra con carpa o sin carpa. El Señor nos va a dar la forma de que nosotras podamos despedirnos ya de este último servicio. Acá en la 30 de agosto nos vamos a colocar las cachuchitas, nos vamos a reunir todas ahí. Ay, pero ahí no hay ningún arbolito. Dije yo, no, pues es que no hay el arbolito, pero ahí va a haber una especie de nube. El Señor nos va a acompañar y vamos a poder estar. Y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos, nos unimos con niñas de 14, de 12, 15. Yo soy la mayor, de ahí para abajo, mucha pollita. Tú eres la de 15. Yo soy la de 15, bueno. ¿Y cómo te
parece que nos reunimos todos ahí y un hombre que es el que tiene el estandarte de la hidratación y salimos, sacamos 180 vasos para servir el té, para servir el agua, la una hacía una misión, la otra misión y oramos y le dijimos al Señor, Señor, que seas tú permitiendo que podamos, no nos preocupemos más del clima, no nos preocupemos más de nada, que el Señor lo hará. Estuvo entoldado todo el tiempo, 56, 57 personas recibieron al Señor en el corazón. La gente llegaba ansiosa porque quería saber del Señor. Y ustedes, ¿por qué no hayan venido ahora 15 días? Le dijimos porque tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya estamos acá. Pero el Señor proveyó para ese momento que la gente pudiera venir a tomarse su agüita y no se nos recalentara porque la teníamos afuera. Hasta para los perritos agüita, té, atendiéndoles, dándoles el mensaje. Y la gente recibió al Señor en el corazón y nosotras nos sentimos felices pudiéndole servir al Señor con las circunstancias que fueran como fueran. Ahí es lo prueba uno para poder poder, como te digo, reafirmar los dones y carismas que tengamos, porque todo no va a ser fácil y trabajarle al Señor no es fácil. Amén. Trabajarle al Señor trae sus inconvenientes, pero Él siempre nos va a respaldar. Entonces yo les quería dar ese testimonio tan lindo que me conmovió tanto, porque mucha gente decía, nosotros estamos necesitados del Señor, gente que lloraba, gente enferma, gente con tantas cosas en su corazón que no conocían al Señor, hasta un señor que recogía la basura. Pues, yo sí me puedo arrimar, le dijimos, claro, venga, tómete y tome todo el que quiera, y hasta se arrodilló para recibir al Señor. Qué Entonces, lindo. mira qué lindo. Entonces, yo les quería comentar precisamente esa parte, ¿no? Que se nos van a presentar inconvenientes y el enemigo va a tratar de que nosotros no hagamos esta misión o no hagamos la otra, nos dé sueño o nos dé pereza o no creamos, pero no, tenemos que romper todas esas ataduras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y servirle a Él. Vamos, bien. Vamos a Marcos 8 del 34 al 36. ¿Quién lo quiere leer? Marcos Carito, 8 del 34 al 36. Telita. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Amén. Allá, hasta ahí. Entonces, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, ese es Jesús el que está hablando, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Nosotros estamos siguiendo a Jesús, nos estamos negando a nosotras mismas, estamos negando lo que somos para que Cristo crezca. Nosotros estamos permitiendo que sea Cristo el que actúe por medio de nosotras. ¿Nosotras estamos haciendo los planes de Dios en nuestra vida o estamos haciendo nuestros planes? Entonces, el que quiera salvar su vida, la perderá. Tenemos que perder la vida. ¿Por qué? Porque el que pierde su vida por causa de Jesucristo, la salvará. Es que, ¿de qué sirve uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? La vida está con Cristo, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Sin Él estamos muertos. Sin Él no hay vida. Podemos existir, pero no estamos vivos, estamos muertos en vida. Entonces, Dios es la fuente de todo lo que tenemos. ¿Qué tienes? Dime qué tienes. ¿Tienes salud? ¿Tienes vida? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes familia? ¿Tienes casa, carro, beca, hijos, dinero, inteligencia, capacidades físicas? ¿Cuáles son tus capacidades físicas? Si nosotras vamos a ver, nosotras tenemos resistencia, tenemos fuerza, tenemos flexibilidad, tenemos potencia, todavía somos muy ágiles para hacer muchas cosas, tenemos coordinación, tenemos agilidad, tenemos equilibrio. Todo eso lo tenemos,
Tenemos capacidades emocionales. ¿Qué es la capacidad emocional? Es esa autoconciencia, esa capacidad de identificar mis propias fortalezas y debilidades. Eso es una capacidad emocional. El darme cuenta cuáles son mis capacidades, cuáles son mis debilidades, tener esa autorregulación, o sea, esa conciencia de sí mismo, de controlar mis emociones. Yo tengo que aprender a controlar mis emociones. Yo tengo que a aprender a controlar mis sentimientos, mis impulsos. Yo no puedo andar en la vida así como una veleta de que subo y bajo, que me dijeron, entonces me animaron, entonces no me dijeron, entonces me entristecí. No, yo tengo que controlar mis emociones, tengo el dominio propio, tengo esa confianza en mí misma, esa motivación. ¿Tengo motivación? ¿Qué es la motivación? O sea, es esa voluntad de logro, esa pasión, ese entusiasmo, ese empuje, esa ambición. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, Jesús nos muestra, ¿no? Nos muestra la misión, nos muestra la visión de su reino. Entonces yo quiero, es como el evangelista, el maestro, de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, nos encanta. Yo no puedo hacer otra cosa porque es que lo que Dios me mandó a hacer, me fascina hacerlo. Eso es motivación. Que cada vez que me levanto digo, wow, ¿qué voy a hacer hoy? Dios mío, ¿qué tienes tú para hoy? Hoy. Entonces, es ese empuje, es esa ambición de querer hacer lo que Dios me pide hacer. Habilidades. ¿Qué habilidades tengo? Tienes habilidades para comunicarte con los demás, para resolver conflictos, tienes habilidades para organizar, para ser ordenada, para administrar el tiempo. O sea, yo puedo administrar mi tiempo perfectamente. Eso es una habilidad. Eso no todo el mundo la tiene, eso es una habilidad. ¿Qué dones tienes? Los dones que tienes, estábamos hablando de los dones de la fe, de sanidad, discernimiento de espíritus, de sabiduría, de conocimiento, de lenguas, de los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, de sanidades, de milagros, de profecía, enseñanza, liderazgo. ¿Tienes eso? Entonces, mira tanta cosa que Dios nos ha dado, la lista que tenemos que hacer, porque somos el templo del Espíritu Santo, lleno de características, de habilidades, dones, cualidades que tenemos que multiplicar, porque tenemos que aplicar la parábola de las monedas de oro. Dios tomó al hombre, lo hizo, lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Estamos cuidando nuestra tierra, estamos cuidando el territorio que Dios nos dio, estamos dando testimonio de lo que Dios es como Dios creador del universo, de la tierra. Entonces, Dios expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra. Es así como nosotros tenemos que trabajar la tierra. Tenemos que trabajar en nuestra vida, tenemos que trabajar en las cosas que Dios nos ha dado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios nos creó a nosotras a su imagen y semejanza. ¿Nos estamos pareciendo a Jesús? ¿Estamos imitando a Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo nos bendijo Jesús en Génesis? Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo fructíferos? ¿Estamos multiplicándonos? ¿Estamos dominando la tierra que Dios nos dio? Ahí es donde nosotras tenemos que reflexionar sobre nuestra vida, porque a veces nos concentramos tanto en mi problema, en mi conflicto, en mi situación, que no pienso en nada más, no pienso en nadie más. Solo me importa lo que me está sucediendo, no más. Entonces, hay que tener la identidad
como hijos de Dios para tener esa libertad de ser fructíferos, multiplicarnos, someter la tierra, llenar la tierra, dominarla, porque somos hijos de Dios. Y Dios nos dio esta tierra para que nosotros pudiéramos hacer la gran comisión. Entonces Dios es generoso con todos sus hijos, pero con los hijos que obedecen, con los hijos que cumplen su palabra, con los hijos que están pendientes de su ley, de sus mandamientos, no con los hijos desobedientes que creen que como soy hija de Dios, entonces me merezco porque soy hija de... No, no, tú no te mereces nada, o sea, la misericordia de Dios es grande y por la misericordia de Dios es que estamos donde estamos. Y la gloria de Dios es y tiene que ser siempre, siempre exaltada. La gloria de Dios. No somos nada sin Él. Por Él es que somos todo. Entonces vamos a Proverbios 20:13. ¿Qué nos dice Proverbios 20:13? Y otra persona que lea Proverbios 22:11 para ir agilizando. A ver, les digo, Proverbios 20:13. Yo lo tengo ya. Otra persona, Proverbios 22:11. Yo lo Otra tengo. persona, 10:19. Eclesiastés 10:19. Y otra persona, Lucas 13, del 6 al 9. Y así agilizamos. ¿Quién tiene Proverbios 20:13? Yo. Listo, léelo, por favor. No te des al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice ahí? No te des al sueño. ¿Estás soñando todavía? ¿Estás con sueño? ¿Estás emperezada? El sueño nos va a hacer pobres. Y estamos hablando no de la pobreza. Fíjense que al principio hablamos de distintas áreas: emocional, mental, espiritual y física. Piensen siempre en esas áreas. ¿Hay pobreza en alguna de esas áreas en tu vida? Entonces no te quedes dormida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mantenerme despierta para tener pan de sobra, para tener la solución en mis manos sobre esa área. ¿Sí? Proverbios 22:11, ¿qué dice? Yo, El que tenga pureza de corazón tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. Ajá. El que ama la sinceridad del corazón, el que ama la sinceridad del corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Jesús es la verdad, porque nadie puede engañar a Dios, porque Dios, en donde está Dios no está la mentira, no está el engaño, no está la falsedad, no está la hipocresía. Y el que ama la sinceridad del corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. Al rey. ¿Quién es nuestro rey? O sea, el Señor. Entonces, queremos ser amigos del rey, pero diciendo mentiras, siendo dobles, siendo hipócritas, hablando cualquier cosa, lo primero que se me ocurre es lo que digo. No, yo ya no puedo ser así. Yo tengo que ser consciente de que yo ya no tengo la naturaleza que tenía antes. Yo tengo la naturaleza de Cristo en mi corazón. Yo tengo que ser espiritual, dejar tanta carnalidad, tanta emocionalidad, tanta impulsividad, tanta naturaleza pecaminosa que no me deja avanzar, no me deja ver al rey, no me deja experimentar esa amistad con el rey. Entonces, ojo con esas palabras: sinceridad de corazón y gracia al hablar. Eclesiastés 10:19, ¿qué dice? ¿lo leo? Sí, por favor. Perdón. 19, ¿cierto? Sí. Para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Ajá. Yo tengo la versión internacional, te la voy a leer. Eclesiastés, Es lo ¿qué? mismo, Perdón. Eclesiastés 10:19. 10:19. Para divertirse se celebra un banquete. El vino alegra la vida
y el dinero es la respuesta para todo. Entonces, fíjense en las áreas que hemos tratado: área física, área emocional, área mental y área espiritual. ¿Necesitamos el dinero? Claro que lo necesitamos. ¿Quién dice que no necesita dinero? Yo para ir a Pereira. Pues claro que necesitamos dinero. Es que sin dinero no comemos, sin dinero no podemos pagar las cuentas, sin dinero necesitamos el dinero. Entonces, necesitamos esa alegría de vida, necesitamos divertirnos. Somos cristianas y el hecho de ser cristianas, Dios nos da el gozo, nos da la alegría para divertirnos, para gozar, para disfrutar la vida, ¿no? Nosotras debemos ser más alegres que cualquier mundano. Nosotras debemos reflejar el rostro de Cristo, más alegre, más divertidas, más disfrutar la vida, porque es el agradecimiento que le damos a Dios. Gracias. ¿Le damos gracias a Dios por todo o nos estamos quejando por lo que no tenemos? Entonces ahí es donde Eclesiastés es muy claro. Para divertirse se celebra un banquete. ¿Sí? Está bien celebrar un banquete, está bien divertirse. El vino alegra la vida. Bueno, tomemos vino. No se van a emborrachar. ¿Ya? Mira, aquí a uno le alegró el oído apenas oyó que tú dijiste eso. Pero es que confunden el vino con la borrachera y la borrachera no es de Dios. ¿Qué día dice Jorge? Y el dinero es la respuesta para todo. Entonces, fíjense que Dios en la parábola de las monedas de oro está hablando de dinero, está hablando de talentos. Recuerden que los talentos eran monedas de oro, que Dios le dijo al siervo infiel, le dijo, por miedo, tú hubieras depositado eso en el banco, te hubiera dado intereses y no cavado en la tierra, que no te da absolutamente nada. Entonces, nuestra vida es esa, nuestra vida es material, es emocional, es mental y es espiritual. Todo es espiritual. Y Lucas 13, del 6 al 9, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Lucas 13, nadie. 13 del 6 al 9, entonces lo voy a leer Yo lo tengo. Ah, bueno, léelo. Dice, del 6 al 9, dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que ha de ocupar terreno. Señor, le comentó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante de fruto, si no, córtala. ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que quiere Jesús ahí? Que demos fruto. Si no estamos dando fruto, nos va a cortar, nos va a mochar, nos va a quitar lo que decía Luz Estela, nos quita los talentos. Si no los estamos desarrollando, si no estamos multiplicando nuestros talentos. ¿Estoy despierta? Es mi pregunta. Amo la sinceridad. ¿Para qué estamos usando el dinero que Dios nos da? ¿Para qué estamos usando el dinero? Porque esa es otra cosa. El dinero que Dios me da no es mío, es de Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Entonces yo tengo que darle cuentas a Dios de cada peso que recibo, de cada moneda que Dios me da. ¿Para qué lo estoy usando? ¿Para gastármelo en bobadas? ¿Para gastármelo en cosas que mañana se van a dañar, que mañana ya no existen? ¿O estoy pensando en el reino? Estoy pensando en el reino de Dios. Estoy pensando, Señor, tú me diste esto, pusiste esto en mis manos, ¿qué quieres tú que yo haga con esto? Entonces ahí es donde empezamos a dar fruto. Dios quiere que demos frutos. Eso es clave.
Y en Juan 15, del 1 al 7, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo tengo que permanecer con el Señor Jesucristo. Yo no soy autosuficiente. Yo dependo de Cristo para que las cosas funcionen con éxito. Como hablábamos en Josué, ¿quieres prosperar? ¿Quieres tener éxito? Tienes que leer la palabra, tienes que recitarla, tienes que obedecerla, tienes que meditarla, tienes que aplicarla. Tienes que aplicarla al pie de la letra, no es lo que te parezca. No es lo que se te ocurrió, no fue lo que te imaginaste, es textualmente o de manera virtual, como nos enseña el Señor también, cómo debemos manejar nuestra vida. Entonces, si Él es la vid y nosotros somos las ramas, tenemos que permanecer en Él, no podemos soltarnos de Él, porque de esa manera es que vamos a dar fruto. Separados de Él no podemos hacer nada. Y después dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Entonces, volvamos otra vez a las áreas. ¿En algún área te has sentido seca? ¿En algún área tú has sentido como que, uy, ahí como que el Espíritu Santo no funciona? Como que yo hago y hago cosas y hago cosas, pero las estás haciendo en tus fuerzas, las estás haciendo sola. Necesitas la unción del Espíritu Santo en esa área para que esa área dé fruto. Tienes que morir, tienes que depender de Dios para que Él te pode, porque muchas veces si la rama Él la ve que está verdecita, dice, esta rama todavía puede dar fruto, entonces la poda, le va quitando la maleza, le va quitando hojitas que están amarillas. Pensemos siempre en nuestras áreas. Entonces, si permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en nosotras, en nuestro corazón, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Cuántas veces queremos que Dios actúe de la forma como nosotros pedimos, queremos? Ahora, cuando permanecemos en Él, cuando ponemos nuestra vida en Él, vamos a tener el mismo sentir, el mismo espíritu en comunión con el Espíritu de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es lo que nosotros queremos. Y entonces ahí es cuando el Señor empieza a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Entonces ya no estamos pensando en lo material, ya no estamos, aunque hay que pensar en lo material, pero ya no es obsesión. Estamos pensando primeramente en el reino de Dios y su justicia y sabemos que todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces el orden de las prioridades cambia, nuestra vida cambia porque cambiamos nuestra manera de pensar. Y en Proverbios 11, una que busque Proverbios 11 del 24 al 26 y otra Proverbios 13, 22. Proverbios 11 del 24 al 26 y Proverbios 13, 22. Tengo Proverbios 13, 22, ¿le parece? Listo, léelo. Por favor. Bueno, dice la palabra del Señor. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Amén. Proverbios 13, 22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Yo que voy a ser abuela, yo tengo que dejarle herencia a mis nietos. Ay, que va a ser abuela. No, ahí dice nietos, ahí no dice hijos, dice el hombre de bien deja herencia a sus nietos.
Las La mía dice, Proverbios es, la mía ¿Ah? dice sus hijos. La mía dice sus Proverbios, hijos. No, Proverbios la es que tuya dice hijos de tus hijos. A Léelo otra vez. los hijos de sus hijos, sí, señora. ¿Y los hijos de tus hijos quiénes son? ¿cuál y cuál es? Los ¿Proverbios qué? nietos. Es que no tratemos de agregarle a la Biblia nada, está clara. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Así que no nos preocupemos porque los malvados se enriquezcan, porque eso va a ser para nosotras. Me gusta más su traducción. Ay, esa está Dame tu proverbio buena. otra vez. Ay, que porque ese que es un mundano, que no cree en Cristo y le va súper bien y es millonario y es exitoso y tiene tranquila, que las riquezas del pecador se quedan para los justos. Claro. Hasta a mí me tocó riqueza, algo de otra gente. Ahí está, y la palabra de Dios se cumple. Entonces, tranquilas, no se angustien, no se preocupen. Y el hombre de bien deja herencia a sus nietos. O sea, me va a tocar empezar a trabajar por mis nietos. Ya. Sí. Y ahora, ¿Cuál es ese proverbio que no lo anoté? Proverbios, Proverbios ¿qué? 13:22. Y ahora 13:22, ok. Proverbios 11, ¿qué, Carolina? Yo Y lo tengo, Proverbios Proverbios 11 del 24 al 24. 26, ¿qué dice? ¿Quiere que lo lea? Sí, por Unos favor. Bueno, léelo. dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo. Pero ¿hasta el qué? Hasta el 26. Sí, Pero leyendo. una bendición hacia el que gustoso lo vende. Amén. Entonces, vamos a partir esa frase. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. ¿A ustedes les ha pasado que cuando ustedes son generosas y dan a manos llenas, reciben más de lo que dan? Amén. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. ¿Quiénes son esos? Los tacaños, los avaros, los que están pensando siempre en tener y tener y tener y tener y tener y no dan a nadie. Esos acaban en miseria. Ahí lo dice el Señor, no lo digo yo. Dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. Y después dice, el que es generoso prospera. Eso es palabra de Dios. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Ser generosas, dar. La siembra, la ley de la siembra y la cosecha es real en Gálatas. Tus cosechas de lo que siembras. ¿Qué estás sembrando? Entonces, ahí son cosas que nosotras tenemos que ver en nuestras áreas donde hay desequilibrio, qué está pasando que no estoy haciendo y qué tengo que hacer. Y entonces, ¿qué le debo hacer? Enseñarle a mis hijos a cumplir el propósito de Dios. Es clave eso. Tenemos que cumplir con los propósitos de Dios para mi vida. Ya estamos viendo los propósitos de Dios para tu vida. No nos podemos hacer las locas. Tenemos que impactar el mundo y enseñar la palabra de Dios. Tenemos que cumplir con el llamado de Dios. Todas tenemos un llamado. Todas tenemos dones, talentos, habilidades que tenemos que cumplir. ¿Cuál es tu misión como cristiana? Tenemos que tener esa misión clara, concreta, descrita, escrita en un papel donde diga, esto fue lo que el Señor diseñó para mí. Entonces los propósitos de Dios te van a llevar por el camino recto, en donde tú te mueves como pez en el agua, porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás haciendo tu parte, porque estás actuando conforme a lo que Dios te mandó a hacer. Dios quiere bendecir tu vida. Entonces, cada área de tu vida, 100% llena del Espíritu Santo.
Y en primera Carolina, de Juan 2:3, ¿qué dice? Carolina, ¿puedo decirte algo, Carolina? Sí, claro. Bueno, yo quisiera como comentar algo al respecto. Nosotros queremos que todo se nos dé, que recibamos muchas bendiciones, que tengamos más de lo que tenemos, mucho más, pero tenemos que cumplir con algo muy importante que se llama Malaquías 3:10, el diezmo. Nosotras diezmamos, nosotros le damos lo que le pertenece al Señor que nos ha regalado, no solamente el dinero, sino en el tiempo, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestros proyectos, en todo. Tú hablabas y el Espíritu Santo me revelaba esta parte, porque si nosotras queremos que todas las áreas de la vida y especialmente queremos que pues la parte económica florezca, nosotros somos, dice el Señor, que somos salteadores y ladrones si nosotros no le devolvemos lo que le corresponde a él, que es el diezmo. Leámoslo, Luz Estela, busquémoslo, Malaquías 3:10. Creo que está. Malaquías tengo. 3:10. El Señor nos habla muy claro en Malaquías 3:10. Mira a ver quién la encuentra primero. Yo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Y en el 11 dice, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. El diezmo es súper importante. Nosotros, el dinero no es nuestro. El dinero le pertenece a Dios y lo único que nos está pidiendo es el 10% para que su iglesia, la iglesia, o sea, donde nosotras nos congregamos, donde nosotras recibimos alimento, donde necesita pagar luz, pagar servicios, pagar muchas cosas. La iglesia necesita del diezmo para prosperar, para que otras personas conozcan de Cristo. La tarea del pastor es una, pero la tarea de todas como iglesia es colaborar y obedecer la palabra de Dios. Y el diezmo no puede fallar. Y es aquí donde Dios dice, en la única parte de la Biblia donde dice, pruébenme en esto, si yo no voy a abrir las puertas del cielo. Y eso es clarísimo. Si ustedes hacen eso, el Señor va a responder, pero como siempre responde con su palabra. Eso es muy clave lo que dice Luz Estela. Entonces, Dios quiere que nos vaya bien. En primera de Juan 2:3, Dios dice, yo oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Primera de Juan 2:3. Entonces, que nos vaya bien en todos los asuntos, no en una sola parte, porque a veces nos contentamos, ay, qué dicha, tengo salud, qué bendición, pero mi casa está revuelta, pero mi casa está en un desorden, pero tengo salud. No, recuerden las áreas, Dios quiere que en todo te vaya bien, que en todos tus asuntos tú goces de buena salud y prosperes espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Eso es lo que Dios quiere, porque nos quiere, dime. Primera carta de Juan. Primera de Juan, sí, 2:3. Y en Deuteronomio, ya para terminar, 2-3. Y en Deuteronomio 8, del 10 al 18, esto es clave, porque muchas veces tenemos todo, muy prósperas, muy exitosas. Dios, gracias porque me diste y no sé cómo agradecerte. Pero ya cuando tenemos todo, nos dice en Deuteronomio 8, del 10 al 18, cuando hayas comido y estés satisfecho,
alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus leyes, estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Dios mío, Muchas veces el Señor nos saca de la esclavitud, nos saca del desierto, nos da prosperidad, nos da abundancia, tenemos todo y nos olvidamos del Señor. Dejamos de ir a la iglesia, ya no tenemos tiempo, tengo tantos compromisos, tengo tantas obligaciones, tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas que hacer. Es que el Señor me ha bendecido tanto que ya no tengo tiempo para Él. Y ahí es donde el Señor, ten cuidado de no ¿Me olvidar regalas esa palabra, Carolina, por favor? Deuteronomio 8 del 10 al 18. Él te guió, dice, Él te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, dice el Señor, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Nunca se te ocurra decir, es que por mí, es que Tengo lo que tengo. es Nabucodonosor. que yo mi conocimiento y es que mi experiencia, nunca se te ocurra de pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Más claro no se los puedo dar. Dios es la fuente de todo lo que tenemos. No se nos olvide eso. Entonces, no es nosotras. Dios es la fuente de mi riqueza física, mental, emocional y espiritual. Yo debo siempre agradecerle a Dios por todo lo que tengo y todo lo que soy. Y recordar siempre sus mandatos, sus leyes, porque sin Él no soy nada. No se te olvide. Listo, ya terminamos. Oiga, qué belleza. Gracias, Señor, por esa enseñanza del día de hoy, porque ha tratado todas las áreas de nuestra vida, física, espiritual, emocional, todas las áreas, económica, y para que nosotros realmente pongamos en práctica cada una de estas partes que estamos aprendiendo, porque es que a mí me va en este lado así y en el otro no, porque tenemos que poner en práctica cada parte de lo que el Señor nos enseña en su palabra, a crecer, a aprender y actuar, hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, a dedicarle más tiempo a Él, porque no solamente de dinero, sino también el tiempo, la dedicación que nosotros tengamos. Amén. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Esta es la primera clase. O sea, de aquí en adelante vienen cosas más profundas que el Señor quiere zarandearnos un poquito, moldearnos. Es que Él nos consiente así. Él nos dice las cosas muy claras para que nosotros caigamos en cuenta de quiénes somos, para que nosotras sepamos quién es nuestro Dios tan grande y poderoso que a veces se nos olvida, quiénes somos. La identidad tiene que ser clara, la identidad como hijas de Dios. Y vamos a hablar de la mayordomía, porque todo lo que yo tengo aquí no es mío. Yo tengo que rendirle cuentas al Señor porque soy mayordomo de Dios. Todo, absolutamente todo. Me dio salud, yo tengo que cuidar mi salud. Me dio vida, yo tengo que cuidar mi vida.
Me dio un esposo, tengo que cuidar al esposo, me dio hijos, tengo que cuidar a mis hijos, me dio casa, tengo que cuidar mi casa. Soy mayordoma, no es mío, eso no es mío, eso es de Dios. Y yo tengo que entregárselo a él tal cual, porque ahí es donde está la parábola de las monedas de oro, que multiplicó y le entregó más de lo que le dio. ¿Qué le vamos a entregar al Señor? ¿Lo mismo que nos dio o se lo vamos a entregar multiplicado? Piensen en eso esta noche y en las áreas de su vida donde ¿qué nos falta por hacer que no hemos hecho? Entonces, bueno,